Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el domingo cuarto de Cuaresma. Dios no hizo nada en vano. Si hoy en el mundo vemos ingratitud, indiferencia y peor aún, olvido y pecado contra Él, llegará el día en que vendrá toda carne a postrarse ante Él. Porque todo cuanto quiso ha hecho el Señor, así en el cielo como en la tierra, nos recuerda el ofertorio, el gradual y el tracto de la Santa Misa de hoy. Entonces, esto es un mensaje de gran esperanza. Toda carne va a postrarse ante Dios, que es lo que deseamos todos. Y este mensaje lleno de esperanza nos encamina ciertamente a Dios, hacia la casa del Señor, como dice la Santa Misa hoy. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y la seguridad que nos da esta casa del Señor también la describe la Misa de hoy, porque jamás será derribado el que habita en Jerusalén. En la casa de Dios, en Jerusalén, jamás será derribado el que allí entre. Porque Jerusalén está rodeada de montañas, una figura para indicar seguridad, y el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces estaremos firmes y seguros con Dios. San Pablo contrapone la figura de Agar, la esclava, y Sara, la libre. O sea, los descendientes de Abraham según la carne por un lado, y los descendientes según la fe por otro lado. Estos descendientes de la fe serán los hijos de la Jerusalén celestial, en oposición a la Jerusalén actual, mundana y corrupta por la idolatría, en manos de los sionistas, totalmente idólatras y que se dicen ser judíos pero no lo son. Es frecuente ver en las Sagradas Escrituras el misterio de Israel como esposa adúltera y por eso abandonada, por eso Dios la abandona, aunque después es perdonada por Dios, que se figura en Agar, y el de la Iglesia como virgen prometida a un solo esposo, nuestro Señor Jesucristo, que es figurada en Sara. Como dice bien claramente San Pablo en la epístola de hoy, estos son los dos testamentos: Agar, el antiguo, la ley de Moisés; Sara, el Nuevo Testamento, la ley de Jesucristo. Los que tienen la fe de Abraham aún antes de ser circuncidado, los hijos de la promesa, por oposición al Israel según la carne, y los que por la fe en Jesús fueron hechos hijos de Dios, nosotros los católicos, conforman el Israel de Dios, que leemos en la epístola a los Gálatas, en el último capítulo, que es la parte fiel que formó el núcleo primitivo de la Iglesia y que serán los habitantes de la Jerusalén celestial. Es decir, los judíos que aceptaron al Mesías Jesucristo y los católicos que después también aceptaron a Jesucristo y fueron hechos hijos de Dios. Es decir, la Iglesia católica, en otras palabras. Estos serán los habitantes de la Jerusalén celestial. De la Israel de Dios se apartaron los judíos empedernidos, que por no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, se hicieron a sí mismos adúlteros o idólatras por seguir la ley de Moisés. Como siguieron ellos con la ley de Moisés y Jesucristo había venido a perfeccionar esa ley, ellos siguieron otra ley que no es la de Jesucristo y por lo tanto son idólatras o adúlteros. Estos que pertenecían una vez al pueblo elegido por Dios, dejaron de serlo por el pecado en contra de la verdad que ellos mismos veían en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaban frente de Él y sin embargo pecaban en contra de la verdad, pecado contra del Espíritu Santo.
Pero por amor a los patriarcas, Dios Padre les ofrece a estos empedernidos judíos nuevamente formar parte, pero esta vez del nuevo pueblo elegido que es la Santa Iglesia Católica, los hijos de la libre Sara, fundada por nuestro Señor Jesucristo, pues Él no ha venido para abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla. Antes de la parusía, la conversión de los judíos, aunque más no sea al principio parcial, será obrada por la predicación de los dos testigos y de San Juan, que es el tercer heraldo del Apocalipsis. El empecinamiento de los judíos en su error se deja ver en el Evangelio de hoy, cuando dicen de Jesús: este es verdaderamente el profeta, el que ha de venir al mundo, y Jesús se les escapó de las manos porque ellos querían hacerlo rey. Entonces no entendían que ese no era el momento de Jesucristo. La Iglesia lo entendería más tarde, que primero era el Cristo sufriente y luego el Cristo triunfante. Así lo entendieron los apóstoles, los padres de la Iglesia luego, y aquellos que hoy aman con toda sinceridad la pronta venida de nuestro Señor. El amor de Dios Padre siempre anhela ser reconocido y adorado por los judíos, a quienes eligió primero, y por toda la humanidad. Por eso, con las palabras con las cuales comenzamos, vendrá toda carne a postrarse ante Dios, es el gran mensaje de esperanza. Toda la humanidad va a postrarse ante Dios, y hacia ese momento sublime en que toda la humanidad, judíos y gentiles, va a postrarse ante Dios, encamina Dios el acontecer mundial. Todo lo que sucede en el mundo está, por así decir, dirigido hacia ese momento en que todo el mundo se va a postrar ante Dios. Y esto es muy importante y conviene tenerlo siempre como guía, como punto donde poner nuestra referencia hacia donde nos dirigimos. Quien no lo entiende a esto, sigue en el adulterio, porque sigue sus ídolos, sigue aferrándose a una ley antigua que ya no va más, a una ley que no llega a ese punto de adorar a Dios, de que toda carne adora a Dios, porque la ley de Moisés no alcanza para que toda carne adore a Dios, o sigue siendo adúltero y adorando a los ídolos por aferrarse al mundo con sus máximas. De alguna manera seguimos siendo adúlteros e ídolos, de lo cual debemos purificarnos para llegar a ese momento final sublime del reconocimiento y adoración por parte de toda carne. Los que siguen siendo adúlteros y adorando los ídolos lo hacen en amarga imitación de Agar, que fue la esclava, la mujer esclava de Abraham, por no soportar y ni siquiera querer pensar y entregarse a la única solución de este nefasto y degenerado mundo en el que vivimos, que es amar y desear vehementemente la pronta venida de nuestro Señor. Y el adulterio de la idolatría, además de para los judíos seguir la ley judía de Moisés, para el resto del mundo es impuesto hoy por el desdichado y funesto clima de la sociedad contemporánea en su conjunto, creado por el pecado del liberalismo. Esto se dio primeramente en Europa y más tarde aquí en América. La sociedad que vemos, que nos hace ser idólatras por no seguir a Dios, al verdadero Dios, como sociedad y también algunos como individuos, es debido a este gran pecado del liberalismo, grave pecado, no gran. E insistimos en hablar sobre este tema, sobre este pecado de la sociedad como también pecado individual, porque urge entender su muy especial gravedad, la especial gravedad de esto y las consecuencias. Los pecados graves o mortales se distinguen de los pecados veniales en cuanto que los graves matan al alma, mientras que los veniales solo la debilitan. Por el pecado mortal uno se hace enemigo de Dios
mas no así por el venial, sigue bajo la amistad de Dios, pero debilitada esa amistad. En la clasificación de pecados graves o mortales, no todos los pecados graves o mortales tienen igual gravedad. Hay unos que son más graves que otros. Hay una gradación y algunos son especiales, o sea, más graves que todo, por ultrajar directamente a Dios. Así, el pecado directo contra Dios, como la blasfemia, es pecado mortal más grave que el pecado directo contra el hombre, como el aborto o el robo. Y la gravedad se distingue, en este caso, por la dignidad de la persona agraviada. Es más grave un pecado que va directamente contra Dios, por la dignidad de Dios, que un pecado que va directamente contra un hombre, por tener menor dignidad. Estos pecados que hieren directamente a Dios son el odio formal, la desesperación absoluta y el pecado contra la fe. Ahora bien, el odio formal y la desesperación absoluta son los pecados propios del demonio y de los condenados en el infierno. Raramente se da aquí en la tierra odio formal y desesperación absoluta en grado extremo, pero sí es común entre los hombres el pecado contra la fe. Casi todos pecamos contra la fe. Y la razón es evidente. La fe es el fundamento de todo el orden o de toda la vida sobrenatural. Es la base de toda la vida sobrenatural. El pecado es pecado en cuanto ataca cualquiera de los puntos de este orden sobrenatural. Es pues pecado máximo el que ataca el fundamento máximo de dicho orden, que es la fe. Entonces, el pecado contra la fe es pecado máximo por atacar lo máximo de nuestra vida espiritual o la base de nuestra vida espiritual, que es la fe. Un ejemplo de un árbol. Mayor es la herida al árbol que se le corta una rama, cuanto más importante sea la rama. Pero la herida máxima que se le puede infligir a un árbol, o más grave o radical, es la de cortar el árbol por su tronco o raíz, pues es la extinción del árbol entero. En el caso de las heridas que podemos hacer a nuestra vida espiritual, la máxima o el corte por raíz o por tronco es el pecado contra la fe, pues se extingue toda vida espiritual. Hablando del pecado contra la fe, Santo Tomás de Aquino cita esta fórmula incontestable de San Agustín. En este pecado se contienen todos los pecados. En el pecado contra la fe se contienen todos los pecados. Y continúa discurriendo Santo Tomás, siempre con su acostumbrada claridad: más grave es un pecado cuanto más le separa de Dios. El pecado contra la fe produce la más grave separación de Dios, dice Santo Tomás, pues se priva el hombre del verdadero conocimiento de Dios. Importantísimo esto. El verdadero conocimiento de Dios viene por la fe, no viene por otro medio, viene por la fe. Y la mayor separación es precisamente cortar con esa fe, cortar con Dios. Por donde concluye Santo Tomás, el pecado contra la fe es el mayor que se conoce. Pero el pecado contra la fe es más grave aún cuando no es simplemente carencia de esta virtud y conocimiento, por no tener fe o no practicarla, sino que es negación y combate formal contra dogmas expresamente definidos por la revelación divina y la Santa Iglesia. Así, de suyo gravísimo, el pecado contra la fe adquiere una gravedad mayor que se llama herejía. La herejía incluye toda la malicia de la infidelidad, más la protesta expresa contra una enseñanza de la fe o la adhesión expresa a una enseñanza que por falsa y errónea es condenada por la misma fe. Al pecado gravísimo contra la fe se añade entonces la terquedad y la contumacia, es decir, el querer insistir en ese pecado contra la fe, y una cierta orgullosa preferencia de la razón
propia por sobre la razón de Dios. Estas características hacen de la herejía el pecado mayor de todos y el más sancionado que se conoce en el código de la ley de la Iglesia Católica. El hereje entonces quiere tener la razón por sobre la razón de Dios y no da brazo a torcer y le discutiría a Dios si fuera posible y no aceptaría tampoco escuchar las razones de Dios. Es tremendo. En otra oportunidad ya habíamos hablado de la esencia del liberalismo. Esta es la negación directa y sutil y radical de la soberanía de Dios sobre toda su creación. Dios no tiene ningún derecho sobre la creación, dice el liberalismo, y a la vez la falta de fe del hombre al no reconocer esa soberanía. Por eso el liberalismo es un pecado contra la fe porque no se reconoce la soberanía de Dios. Y más aún cuando se insiste en esa falta contra la fe, se convierte en herejía. Los principios del liberalismo se basan entonces en estas dos ideas. Luego, la sociedad que sigue esos principios y cada integrante en particular que se adhiere a esos principios en la sociedad, viven constantemente en un estado de pecado gravísimo contra Dios y la fe. El estado en que está nuestra sociedad, digamos en todo Occidente, es un estado de constante pecado en contra de la fe, en contra de Dios. Constante pecado de herejía. De consiguiente, salvo los casos de buena fe, de ignorancia y de falta de deliberación, o sea, el que no lo hace deliberadamente, voluntariamente, seguir los principios del liberalismo es más pecado que insultar a Dios, o ser un ladrón, o un adúltero, o un homicida, o cualquier otra cosa de las que prohíbe la ley de Dios y castiga su justicia infinita. Así, la ley de la Iglesia lo establece y así juzga y condena el tribunal de Dios. El liberalismo es, de su propio género, el mal sobre el mal. Y esa es, lamentablemente, nuestra sociedad, lo que nos empuja a vivir de este modo, a este estilo de vida. Es el mal que infecta toda la sociedad y a cada individuo en particular que se deja inocular por ese mal. Por lo tanto, es una guerra constante en contra del modo de vivir de la sociedad por este pecado de liberalismo que se opone a la fe, que es una herejía en contra de Dios. Una constante lucha por oponerse a las máximas del mundo, a cómo vive el mundo según esta doctrina del liberalismo. Así, la ley de la Iglesia lo establece, esto ya lo dije. La defensa de Dios y de la fe en Él, entonces, es un combate feroz, porque ver cómo se vive en la sociedad y uno lo hace por tener fe en Dios, y oponerse a eso lo hace para defender a Dios, para defender los derechos de Dios, que es lo más importante. Entonces, es un combate feroz. Basta salir a la calle que uno ya está en guerra. Y hay ciertamente muchos ataques gravísimos. Y nos referimos ahora al perpetrado en contra del dogma de la infalibilidad, que nace de estas ideas liberales. Este ataque consiste en restringir la infalibilidad del Papa a solo las definiciones solemnes. Se dice entonces que el Papa habla ex cátedra solamente en estos casos, cuando en realidad el Papa siempre habla ex cátedra, ya sea solemne u ordinariamente. La enseñanza ordinaria del Papa se da a través de cartas encíclicas, bulas, decretos y otros documentos afines, y no a través de pronunciamientos solemnes. Estos pronunciamientos solemnes son muy raros, muy espaciados en el tiempo también. Si el Papa no fuera infalible en su magisterio ordinario,
Habría que concluir entonces que estos documentos que continuamente un papa saca, encíclicas, bulas, etcétera, etcétera, son dudosos o falibles o cuestionables, solo por no haber sido pronunciados solemnemente. O sea, la mayor parte de las veces el Papa enseña con magisterio ordinario y es una locura decir que es falible, que va a fallar, que puede ser cuestionado, que puede llegar o llevar a la duda. ¿Y por qué se insiste en esta herejía? Creemos, dos razones al menos principales o primeras para justificar la posición por la cual no se debería admitir como ley las enseñanzas y mandatos oficiales del Papa que no sean solemnes. Así, por ejemplo, la condena que se hace contra el liberalismo, de lo cual estoy hablando ahora, no es una definición solemne, sino una definición o una enseñanza del Papa, del magisterio ordinario del Papa. Entonces no tendríamos modo o elemento de cuestionar el liberalismo si no lo dijera el Papa, si lo dijera de una manera solamente ordinaria y él no fuera infalible en el magisterio ordinario. Entonces es una contradicción. Además se insiste en esta herejía para justificar que un papa puede caer en herejía, lo que es una herejía en sí misma. Decir eso es una herejía en sí misma. Esto da pie para mantener que los papas del Concilio Vaticano II son o fueron verdaderos papas a pesar de sus tremendas herejías. Para decir esto se basan en acusaciones en contra de algunos papas que falsamente dicen estos que cayeron en la herejía, como el caso de Honorio y Juan XXII. A propósito de Juan XXII, un hecho muy significativo es que fue él quien canonizó a Santo Tomás de Aquino el 18 de julio de 1323. Juan XXII es el Papa que canonizó a Santo Tomás de Aquino y se dice que Juan XXII es un hereje. Luego, fíjense el absurdo que se sigue. Decir que Juan XXII es un hereje, es decir, que no es un verdadero papa, es decir, que Santo Tomás de Aquino no sería santo canonizado por la Iglesia, y la Iglesia se equivocó además de nombrar a Santo Tomás de Aquino como patrono de las instituciones de enseñanza católica y de colocar o poner todos los escritos de Santo Tomás de Aquino como la ratio studiorum, es decir, el plan de estudios de los seminarios que todo sacerdote debe seguir. Fíjense todos los absurdos que se siguen por mantener que Juan XXII es o cayó en herejía. Otros dicen el absurdo de que San Pedro cayó en herejía por el incidente de Antioquía. En este incidente, San Pedro, que es el primer papa, es reprendido por San Pablo. Y es reprendido no por caer en herejía, puesto que la falta de San Pedro no va en contra de la fe y de las costumbres, como dice el dogma de la infalibilidad, sino por un proceder inconsecuente y peligroso de San Pedro que usó para no escandalizar a los cristianos de origen judío. San Agustín, comentando este pasaje del incidente de Antioquía, alaba a ambos apóstoles, a San Pablo por su franqueza y a San Pedro por la humildad con que acepta el reproche del queridísimo hermano Pablo. Es decir, nadie tilda a alguien de hereje con un reproche, y ese es el caso del incidente de Antioquía. El mismo San Agustín reprende a San Jerónimo, que explicaba este encuentro como maniobra táctica convenida de antemano entre los dos apóstoles, con el fin de aclarar la verdad, y le dice a San Jerónimo que Dios no necesita de nuestras ficciones. O sea, el mismo San Agustín reprende a San Jerónimo en el mal entendimiento que tiene de este incidente de Antioquía. Si el Papa solo es infalible en las declaraciones solemnes, y dado que solo muy pocos papas han hecho declaraciones solemnes,
Se sigue entonces que la mayoría de los papas no gozaron de esta prerrogativa de la infalibilidad y fueron falibles, y su enseñanza debería ser tachada de dudosa. Así, hasta el año 431, en que se promulgó la primera definición solemne, María, la Madre de Dios, ningún papa hizo una declaración solemne, ni siquiera San Pedro, el primer papa, sobre quien Jesucristo edificó la iglesia y le confió la confirmación de sus hermanos. Concluir entonces que San Pedro no gozó de la infalibilidad es un absurdo, es una contradicción. Otro rudo combate en la defensa de Dios en contra del liberalismo y de los pecados de la fe es el que viene siendo librado en contra de la posición que pone dudas sobre el dogma de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La luz del fin del hombre y del mundo debe iluminar la vida cristiana. En la predicación de la Santa Iglesia Católica, la escatología, es decir, la parte de la teología que considera los novísimos o misterios de los últimos tiempos, es la parte más importante y es la parte a la cual menos se dedican, en cuanto que solo a su luz, a la luz de los misterios de los últimos tiempos, se puede mostrar el pleno sentido de todo el cristianismo. La Sagrada Escritura toma su perspectiva o toma el entendimiento que podemos tener de los mensajes de Dios, alcanzan mayor comprendimiento cuando se los ve desde o considerados desde los misterios de los últimos tiempos. Sin esta mirada al final del hombre y al fin del mundo, se pierde la razón de ser de toda nuestra religión, pues el hombre para moverse necesita un fin grande, un objetivo, una esperanza. Es como que si no tuviéramos este fin en mente, la religión pasa a ser un listado de oraciones que hay que cumplir, de obligaciones que hay que cumplir también. Y no es eso la religión, sino que es vivir de la fe en Dios, teniendo en cuenta todos sus misterios. Quien no ve en el dogma de la segunda venida de Cristo y la proximidad del reino de Dios más que un símbolo espiritual o una representación sensible de este reino, rompe en su mismo fundamento la indisoluble unidad de la realidad visible, con la realidad que vemos, con la realidad invisible de Dios en su providencia hacia el planeado futuro por Dios. Es decir, la realidad que vivimos hoy, la fe que tenemos en Dios hoy, nos sirve para luego alcanzar ese futuro que Él tiene planeado. Si no tenemos fe en este momento, tampoco vamos a llegar a ese futuro planeado. Es verdad que el reino de los cielos ya está aquí y que el venidero, Jesús en su parucía, ya ha irrumpido espiritualmente en este mundo desde el día en que hubo espíritu sobre la tierra. Desde la encarnación, desde la crucifixión y desde Pentecostés, está espiritualmente presente el último tiempo. Siempre está espiritualmente presente el último tiempo y debe ser así. Y cuando en el credo decimos credo in vitam aeternam, no solo confesamos la fe en el último tiempo venidero, sino también en el que ya ha venido, en nuestro Señor Jesucristo que ya ha venido, la misteriosa existencia de Cristo en y entre nosotros. Ciertamente la existencia de nuestro Señor en nosotros es misteriosa. Casi al final del recorrido hacia la crucifixión, nuestro Señor quiso dejarnos su misma existencia en la Eucaristía, camino seguro para arribar al feliz término de la parucía. Mientras no creamos esta verdad, que la Eucaristía nos lleva hacia la parucía, no podemos decir que vivimos la fe, sin considerar al mismo tiempo el gozo de tenerlo presente sacramentalmente en la Santa Misa,
y el gozo del reino de Dios al que nos lleva la Eucaristía, no podemos decir que vivimos de la fe. Venir a la Santa Misa es un gran gozo porque uno recibe a Jesucristo, lo recibe en su propio cuerpo, en su propia alma. Si faltamos a la misa, estamos dando señales de que no nos interesa mucho experimentar ese gozo, si es que lo experimentamos. Y más radicalmente, Jesús dice: yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Dicho al revés, si uno no come de este pan, no vivirá para siempre. Es así de claro. Por eso la necesidad de venir a la Santa Misa. Por eso la lucha en contra de los que se quedan solos en casa, que no reciben a Jesucristo. Esta es la razón principal. En la multiplicación de los peces y los panes, nuestro Señor Jesucristo nos dio un maravilloso ejemplo de saciedad en el sentido de satisfacción. A la saciedad de pan de los 5.000 hombres, ante quien Jesús hizo el milagro, le sigue la saciedad de la presencia misteriosa de Jesús en la Eucaristía, de la que los panes eran figura. Dice el Evangelio: cuando se hubieron saciado, es decir, comieron tanto de esos panes que se saciaron de satisfacción. Y a la saciedad de la Eucaristía le seguirá la saciedad de la abundancia de la gloria de Dios, cuando finalmente se diga en su reino que toda carne se postrará ante Él. Y a esa saciedad queremos llegar. No a la saciedad de pan, no tampoco a la saciedad de Eucaristía, sino que avanzar más todavía a la saciedad de la gloria de Dios. San Pablo enseña que la Eucaristía nos lleva como de la mano hacia la parusía. Dice: cuantas veces comáis este pan y bebéis el cáliz, que es la Santa Misa, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. La Santa Misa, el memorial eucarístico, subsistirá, como observa Filión, hasta la segunda venida de Cristo, porque entonces habrá nuevos cielos y nueva tierra, con lo que se indica que habrá una nueva economía. Bien, no sabemos de qué se trata, la Escritura no nos da más detalles. Pero sí es cierto que la Santa Misa será hasta que Él venga, la Eucaristía será hasta que Él venga. Lo dice claramente San Pablo y lo reafirman los teólogos, los exégetas. ¿En qué consistirá esa nueva economía? En el Apocalipsis, el ángel de Dios le dice a San Juan: escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. He aquí, yo hago todo nuevo. Yo, Dios, hago todo nuevo. Ya había hablado Dios de cielo nueva y tierra nueva, y de la Jerusalén santa bajada del cielo en otras oportunidades. ¿Qué nueva novedad encierra todavía esta asombrosa declaración? O sea, hay algo más nuevo todavía. El Padre acumula uno sobre otro los prodigios de su esplendidez, hasta más allá de cuanto pudiera fantasear el hombre. Crampón considera la nueva economía, lo que se va a seguir después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, simplemente como una nueva creación, algo que no está ya expuesto a un fracaso como el de Adán y Eva. Es una renovación de este mundo donde vivió la humanidad caída, dice Crampón, el cual, desembarazado al fin de toda mancha, porque todo mal se habrá eliminado, será restablecido por Dios en un estado igual y aún superior a aquel en que fue creado. Igual a este mundo y superior todavía a este mundo.
la restitución de todas las cosas en su estado primitivo, antes de que viniera el pecado al mundo. Termina allí la cita. Pero bien puede ser que Dios vaya más lejos en ese empeño que el hombre no puede sino adorar sin comprenderlo, ya a causa de la estrechez de nuestra mente y la mezquindad de nuestro corazón. En Isaías Dios dijo: mira ejecutado todo lo que oíste, que miremos todo lo que hemos visto. Hasta ahora te he revelado cosas nuevas, le dice Isaías, y tengo reservadas otras que tú no sabes. O sea, Dios tiene reservadas cosas que no sabemos. Eso es maravilloso y esperanzador. Tal vez sea el caso de volvernos locos para con Dios, según como dice San Pablo, y admitir un fluir de creación eternamente renovado para nuestro éxtasis. Como que Dios constantemente va a estar creando, como en un fluir, como fluye el agua, para nuestro éxtasis. Eternamente renovándose, eternamente nuevo. Será un fluir inexhausto de la sabiduría infinitamente variada de Dios. No vamos a dejar de terminar de conocer la sabiduría de Dios. Siempre va a haber algo nuevo. Y del amor en Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento, siempre vamos a experimentar un amor nuevo de parte de Cristo, para que seamos total y permanentemente colmados de Dios, dice San Pablo en Efesios. Siempre vamos a estar colmados de Dios y siempre va a ser permanente y a la vez nuevo, algo que nos va a sorprender a cada instante de nuestra existencia. Y esto raramente se considera cuando se vive en el mundo. Esta idea que acabo de expresar la reafirma el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redemptoris. No son ideas sacadas de los pelos. Mientras las promesas de los falsos pastores, dice el Papa, se resuelven en sangre y lágrimas, como que todo va a perderse, como que todo va a terminar, como que todo va a ser triste, brilla con celeste belleza la gran profecía apocalíptica del Redentor del mundo: he aquí que yo renuevo todas las cosas. Esa es la esperanza del cristiano. Y es por eso que este domingo se llama Letare, es decir, el regocijarse, domingo de alegría en el medio de la Cuaresma. El introito de la misa cita, y así comienza la misa: regocijaos con Jerusalén, con la Jerusalén celestial, no con la Jerusalén que vemos hoy, y alegraos en ella todos los que la amáis. Exultad con ella cuantos por ella estáis llorando ahora, para que maméis hasta saciaros de los pechos de sus consolaciones, para que os empapéis con la fruición de la abundancia de su gloria. Magnífica descripción que hace Isaías de lo que acabamos de decir. Ese constante renovarse de Dios, con lo cual nos va a saciar con su gloria. Asombrosa consolación y fruición en la abundancia, en el milagro presentado hoy en el Evangelio, la de la multiplicación de los panes, como figura de la Eucaristía. Fíjense la importancia de lo que dice San Hilario con respecto a este milagro. San Hilario lo describe y en este milagro sucede algo realmente inaudito, algo realmente nuevo. Jamás habían visto eso, totalmente extraordinario, y que nos sirve a nosotros para tener hoy una idea de lo que significa ver algo extraordinario, de lo que significa ver algo, renovarse constantemente. Explica así San Hilario: se le ofrecen 5 panes a la turba y se le distribuyen, pero se observa que los pedazos de pan
se aumentan en las manos de los que los distribuyen, que eran los discípulos. Es decir, uno cuando se sienta a la mesa toma un pan, lo corta y lo distribuye entre los comensales. No así fue la multiplicación de los panes. No se partía el pan en pedazos más pequeños, sino por el contrario, los panes llenaban siempre las manos de los que estaban distribuyendo a medida que los iban dando. Siempre había un pan en las manos hasta que se saciaron los 5.000 hombres. Y esto es realmente el milagro, lo maravilloso de este milagro. Contrario a lo que uno esperaría, que se tendría que dividir el pan, cortarlo para darlo a todos los hombres. Y continúa San Hilario. Ni los sentidos de esos hombres, ni la vista, podían seguir la marcha de aquello que sucedía. No les alcanzaba para ver, estaban como locos, como perdidos. Es lo que no era, veían algo que no era, se lo ve o se ve lo que no se comprende, veían algo que no podían comprender. Y solo queda el recurso de creer que Dios puede hacer todas las cosas de nuevo. Entonces, constantemente Dios creaba un pan en la mano de los apóstoles. Maravilloso. Este constante fluir de panes sirve para darnos una tenue idea, una pálida idea, como ya dije, de lo que será el fluir de creación eternamente renovado. La Santa Escritura, la revelación de Dios, nos da ideas de lo que va a ser el futuro, y esta es una de ellas. Lo mismo vale para lo que ocurrió por milagro de Eliseo en el Antiguo Testamento, la multiplicación del poco aceite que tenía esta acreedora que debía mucho dinero al acreedor del marido. El marido muerto, ella tenía que pagar el dinero y si no lo pagaba iba a pasar a ser esclava ella y sus hijos de este hombre. Y no tenía más que un poco de aceite. Eliseo le dice que vaya a buscar las vasijas vacías de los vecinos. Ella se llena de vasijas vacías y de pronto el aceite se multiplica y se llena todas las vasijas vacías. Es un constante renovarse del aceite. Lo mismo vale para el milagro de Elías, de multiplicar un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, que la viuda de Sarepta usaría para cocinar, para luego morir de hambre, ella y su hijo. Tenían tan poquito que iban a comer eso y después no tenían más nada que comer. Y sin embargo Elías le dice, bueno, eso poquito que tienes, dámelo porque yo necesito comer. Y al dárselo a la viuda, la harina en la tinaja no se agotará, ni faltará nada en la vasija de aceite, hasta el día en que Dios deje caer lluvia sobre la tierra. Un constante fluir de harina y de aceite para expresarnos esta idea también de la constante renovación de la creación. La Eucaristía es un milagro porque está fuera del curso y del orden regular de la naturaleza. Se multiplica constantemente en el día a día del sacrificio de la Santa Misa. Un constante fluir de la Eucaristía en la Santa Misa. Es el constante fluir de Jesucristo entre nosotros, porque Él se quedó entre nosotros en la Eucaristía, para conducirnos al constante fluir de una creación eternamente renovada. Y muy pocos acuden a ver este maravilloso milagro del constante fluir de la Eucaristía. Y por esa flojedad, y ya con esto concluyo, por ese amor por la idolatría, por la cual no vienen a ver este maravilloso milagro, idolatría de este mundo forjado por el liberalismo, no tendrán a Jesús por Rey cuando vuelva, como tampoco lo tuvieron los 5.000 hombres que se hartaron de comer pan y peces, por tener sus mentes y sus estómagos embotados solo de lo material, que es lo que proclama el liberalismo. Los 5.000 hombres, por este motivo, porque les llenó la panza, querían hacer rey a Jesús, pero Jesús se les escapó. Jesús temía que le hicieran rey
observa San Agustín, porque él no era un rey de tal condición que podía ser elegido por los hombres. Sucederá alguna vez que su reino será bien conocido, según lo habían anunciado los profetas, después del juicio que él habrá de celebrar. Está hablando del juicio de la parusía. ¿Y en dónde estará este reino, este juicio? En la Jerusalén de arriba, la libre, la madre de todos nosotros, como dice San Pablo hoy, pues no somos hijos de la esclava, sino de la libre, afirma enfáticamente San Pablo sobre la Iglesia Católica. Después del juicio que habrá de celebrar nuestro Señor Jesucristo, los adoradores del verdadero Dios, que se alimentaron con la Eucaristía y tuvieron fe y lucharon en contra del liberalismo y de todas las herejías, saldrán de la ciudad santa y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios, cuyo gusano nunca morirá y cuyo fuego nunca se apagará, y serán objeto de horror para todos los hombres. Verán yacentes sin sepultura sobre el campo de batalla, bajo los muros mismos de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, a todos los enemigos de Dios, roídos por los gusanos y quemados por un fuego inextinguible. Verán en lo que terminaron aquellos que vivieron según el liberalismo y despreciaron la Eucaristía. Que la segunda venida de nuestro Señor nos sorprenda esperándolo, o si no, si viene antes para cada uno de nosotros, que nos encuentre preparados para una buena muerte amando su venida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.